Buenos días o buenas tardes, como siempre, ¿verdad? Para mí es de día, el lunes por la mañana. Fijaros cómo por aquí detrás se ve la luz. Es que digo que se vea un poquillo. Es que no tengo la ventana abierta porque si no, como es contraluz, pues se me ve muy mal en el vídeo. Pero bueno, estamos en la mañana, como digo, del lunes, pero es para esta semana, probablemente para el jueves, es para cuando tengáis distribuido el tema. Estamos en el tema, ya tengo esto mal, el tema 25 ¿eh? de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Digo que lo tengo mal porque tengo que corregir una cosa. Vimos el otro día eh, Hechos 24, proceso romano, Pablo ante el procurador Félix. Esta es la clase anterior, ¿verdad? Veíamos, ahí tenemos algunos dibujos referentes a Cesarea, pero es el acta 24, proceso romano. Pablo ante el procurador Félix. Ahora, le tacho el número porque es lo que está equivocado. Bueno, no se lo tacho. Este es el 25, está equivocado. Lo recibiréis bien, Espérate, se lo voy a corregir para que no tengamos problemas de entendimiento. Es el tema 25. El tema 25, que se llama también Hechos 25, el capítulo 25 de Hechos, proceso romano 2, Pablo ante el procurador Festo. Antes era Pablo ante el procurador Félix. Y ante Agripa II y Berenice. Y pone entre paréntesis A. Lo explico. Este es el nuevo. Este es el nuevo y este era el anterior. Estamos en el proceso romano. Lo pongo así para que de una forma gráfica os hagáis más claro. Estamos en el proceso romano a Pablo. Vimos la parte que correspondía al procurador Félix, Antonio Félix, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte que corresponde al procurador Porcio Festo y la parte dentro de eso, la intervención del rey Agripa II y su hermana Berenice. Le he puesto A. ¿Por qué? Mirad, al final de la clase pasada, aquí hay que arrepentirse y desarrepentirse un montón de veces. Al final de la clase pasada os decía, la próxima clase veremos Hechos 25 y 26. Forman una unidad y si se separan se hace difícil la explicación. Pero ya me he dado cuenta de lo que venía. Y dije, si es necesario, a pesar de todo, le dedicaremos más de una charla. Bueno, pues le vamos a dedicar más de una charla. Porque me di cuenta que si explicaba el capítulo 26 también, pues hacía demasiado largo el tema, o tenía que correr, o tenía que abreviar demasiadas cosas. Y entonces he preferido, a riesgo de que esta clase se va a quedar corta. Pero bueno, tampoco es una clase un poquillo más corta y en la que me centro en temas un poco marginales, pues tampoco viene mal en un curso. Y en la próxima clase se la dedicaremos íntegra al discurso de Pablo ante Agripa II y Berenice. Pero será la segunda parte de esta clase. Diciéndolo de otra forma más sencilla, un tema en dos clases. El tema que agrupa los capítulos 25 y 26 lo parto en dos clases. El capítulo 25 y el capítulo 26. El capítulo 25 tiene la parte procesal primera, el capítulo 26 tiene el discurso de Pablo, que es muy importante y que merece la pena un análisis especial y lo haremos en la próxima clase a ser posible. Ya os dije lo que acabo de comentar, ¿no? Que acabo de comentar eso, que vamos a hablar hoy del capítulo 25 y la próxima clase del capítulo 26. El final del capítulo 24 nos había informado
de que se produjo un cambio en el gobierno de Judea. Decía así: vamos a ver. Tú cuestión de mala suerte, que se te peguen las hojas entre los dedos. Aquí está. El capítulo 24 acababa así: acabado un bienio, Porcio Festo sucedió a Félix, y Félix, queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hay cambio de gobierno. El procurador Félix es depuesto, aunque no sufre con malas consecuencias, ya lo decía el otro día, porque un hermano suyo llamado Palas arregló las cosas en Roma para que, bueno, lo depusieran, pero no le dieran más la lata. Quedó libre y tranquilo y pudo seguir su vida, aunque su mujer y su hijo murieron en la erupción del Vesubio. Pero bueno, eso nos saca. Félix se va de Palestina y llega Porcio Festo. De este Porcio Festo vamos a hablar bastante. El procurador Félix dejó muy mal recuerdo. Lo había hecho fatal, en general. Los hechos de los apóstoles no lo pone demasiado mal, pero apunta que mantuvo preso a Pablo con dos finalidades muy poco correctas: para quedar bien con los judíos y para ver si conseguía sacarle algún soborno. Es decir, lo muestra inevitablemente como un corrupto. Dejó mal recuerdo Antonio Félix en Palestina. El relato que sigue se nos va a hablar de dos actos judiciales con respecto a Pablo. Uno ante el nuevo procurador, Festo, y otro ante el rey Agripa II y su hermana Berenice. Como veis, tenemos que el proceso romano a Pablo tiene bastante nítido tres actos judiciales. Un acto judicial de Félix, otro acto judicial de Festo y otro acto judicial de Agripa II. Son muy importantes porque van a dejar planteada la cosa y abierta para lo que se hiciera en Roma. Son tres escenas ligadas entre sí y por eso conviene, lo decía yo el otro día, estudiarlas como si formaran un único capítulo, aunque por la longitud se ve que los que compilaron luego la Biblia pensaron como yo que había que partirlo, si no se hace muy largo. A propósito, ya sabéis que la división en capítulos y versículos de la Biblia no proviene de los originales, no proviene de los autores originales, sino que se hizo muy tarde. Sobre todo lo del Nuevo Testamento se hizo ya en el siglo XVI. Quizá empezando un poco antes, en el siglo XV, ¿no? Pero es una cosa reciente, sin embargo, cuajó bien y es cómoda, y aunque no es muy exacta, pero conviene dejarla como está, porque si no, no sabemos lo que decían los antiguos, ni van a saber lo que decimos nosotros. Así es que, en general, hay que aceptar esa división como cómoda. Sencillamente como cómoda, como útil. Se ha acabado. Bueno, con estos actos judiciales, los tres absolutorios, o mejor dicho, los tres con sobreseimiento de la causa, de una manera o de otra, en general porque Pablo, ya nervioso, perdido, tiene que decir que apela a César, apela al Tribunal Supremo, y eso impedirá que en estas ocasiones se dé sentencia. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? Pues justamente eso es el problema del libro de los Hechos, que nos dice que Pablo está a punto de ser juzgado y acaba el libro, y nos dice que lo juzgará. Como eso lo tenemos que discutir en su momento lo haremos. De acuerdo. Con estos actos judiciales, además, acaba
la estancia de Pablo en Judea. Es un momento ya final, un poco triste, ¿no? Se acabó, Pablo sale de Judea ya. Y se nos queda qué pasará después, ¿no? Pero no se nos cuenta. Luego, a base de las cartas, sobre todo de las cartas deuterocanónicas, de las cartas deuteropaulinas, es decir, de las cartas de los discípulos de Pablo, se sacarán noticias y tal, y se recompondrá algo de la vida de Pablo. Bien, luego hablamos del tema. El relato se puede dividir, como he dicho, en 3 actuaciones judiciales. Tenemos que una pequeña parte introductoria. Festo llega a Palestina y va a Jerusalén, 25:1-5. Festo en Jerusalén. La sede era Cesarea, no lo perdáis de vista, pero de Cesarea sube a Jerusalén. Segundo, 6:5-12, o sea, 25:6-12, Pablo tiene que comparecer ya en Cesarea ante Festo en un proceso muy formal. En 25:13, 26 y pues, o sea, los capítulos 25:13 a 26:32, Pablo lo encontraremos ante Agripa II. Uy, esto tengo aquí más errores. Aquí tengo que corregir otra cosa. Y luego después viene esta última parte, este proceso ante Agripa II, tiene un informe de Festo al rey Agripa, un discurso de Pablo y el final de la sesión. Vamos a ver cómo entendemos todo esto. Voy a empezar por decir quién es Festo. Porcio Festo es un personaje del que sabemos muy poco. Ni el mismo Flavio Josefo, que es el que nos informa de todas las cosas de esta época, aparte de los Hechos de los Apóstoles, ni el mismo Flavio Josefo nos da muchas noticias de este Porcio Festo. Ni siquiera sabemos exactamente el tiempo de su gobernación en Judea. Lo que sí se sabe es que fue breve, duró unos 2 años. Algunos apuntan 3. Porque falleció el año 62, después de Cristo, claro. Falleció en el año 62, estando todavía en el cargo. Y esto hizo, y es lo que ha creado más problemas, esto hizo que hubiera un interregno, mientras la noticia llegó a Roma, en Roma se trató el asunto, la noticia volvió de Roma, nombraron a uno nuevo, transcurrió un tiempo largo, que fue de una anarquía bastante grande en Palestina, que fue ya el remate, de una situación extremadamente tensa. Pero Festo estaría del año 58-59 hasta el 62, que muere estando en el cargo. Schiller, que tiene una historia de la época del Nuevo Testamento, fundamental, en 2 tomos, que, bueno, está llena de citas, es una obra de investigación, por tanto no es una obra de divulgación, no es una obra para lectores que no estén habituados al tema. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene la mitad está escrito en griego, las citas las pone en griego y hemos terminado, y la otra mitad pues son notas de pie de página indicando los autores que tratan y discutiendo sus opiniones, ¿no? O sea, una obra de investigación fundamental. El Schiller, adaptado por Vermes, es una obra fundamental para el estudio de la época del Nuevo Testamento. Inevitablemente sigue mucho a Flavio Josefo, porque Flavio Josefo, como fuente antigua, es casi el único que tenemos, ¿no?
y luego las pequeñas noticias de Tácito o de Suetonio o de algún autor suelto que dan pequeñísimas noticias, pero con las que no se podría reconstruir una historia si no tuviéramos los libros de Flavio Josefo, que hay que estudiarlos cuidadosamente, como hacen entre otros nuestro Schirer, S-H-U-R, ¿no? Bueno, pues os lo digo porque es un autor importante. Son 2 tomos de cristiandad de bastante volumen. Bueno, Schirer, hablando de Festo, dice: fue hombre de buenas intenciones, pero incapacitado para deshacer los entuertos dejados por su antecesor. Es que, mira, la crisis económica, ya apuntábamos el otro día, era enorme, ¿no? ¿Por qué era muy grande la crisis económica? Pues por 2 razones. Por una, porque era una de las crisis típicas del capitalismo, de concentración del capital en muy pocas manos y además con una tendencia desbocada a arruinar a los pequeños propietarios, que se cargan de deuda y llegan a convertirse en esclavos, con lo cual la crisis económica se convierte rápidamente en una crisis social muy difícil. Además de la crisis económica, además de esta concentración del capital en muy pocas manos, hay otro elemento también muy importante, que es la corrupción de los gobernantes. Hablando de uno de ellos, de los últimos, también Flavio Josefo dirá que parecía que él era el peor de los bandidos a los que había que combatir, ¿no? Porque estaba compinchado con los bandidos, recibía sobornos de ellos y no los perseguía. Y el campo era un lugar inhabitable ya al final de la época, ¿no? La crisis económica, la crisis social, la crisis de poder fue tremenda en Palestina. Fueron años muy duros, muy tristes, muy difíciles para la vida y acabaron malamente. No podía ser de otra manera. Aparecieron además, claro, nuevos personajes diciendo que eran el rey, que eran el Mesías. Festo tuvo que intervenir en eso, intervino también en las cuestiones del sumo sacerdocio y del templo. El sumo sacerdocio ya se había convertido en un botín a conquistar, ¿no? Cambiaba con frecuencia. El mismo rey Agripa, que después veremos, tuvo que intervenir varias veces. En fin, el sumo sacerdocio se hizo complicado porque las familias sacerdotales se enemistaban, tenían bandas que luchaban por el poder, hasta que la cosa ya se vino abajo. Después de Festo fueron apenas 4 años hasta que estalló la guerra. Schirer, hablando de toda la época de los procuradores, dice: podría pensarse, teniendo en cuenta la lista de los procuradores romanos a quienes de entonces en adelante se habían encomendado los asuntos de Palestina, que todos ellos, de común acuerdo, se dedicaron sistemática y deliberadamente a incitar al pueblo a la rebelión, incluso los mejores de ellos, por no decir nada de los que despreciaban olímpicamente las leyes, no tenían idea de que una nación como la judía requería por encima de todo cierta consideración para sus costumbres religiosas. En lugar de actuar con moderación e indulgencia, pusieron toda serie de trabas a cualquier manifestación de carácter nacional del pueblo. ¿Veis? Es una época mala. Los procuradores parece que de común acuerdo se ponen en contra del pueblo y se deciden a gobernar mal y a traer problemas. Sin embargo, Flavio Josefo, hablando de Festo, como ya antes hemos dicho de Schirer, dice: Festo persiguió a los principales causantes de la ruina del país, capturó gran cantidad de bandidos y ajustició a muchos de ellos. Es decir, Festo quiso poner orden
Eh, en los Hechos de los Apóstoles también lo presentan muy positivamente. Y por eso Roloff dice, como todos los funcionarios romanos, sean oficiales del ejército o dignatarios de la administración, Festo representa el poder protector que sin darse cuenta Roma ejerce sobre el pueblo, sobre Pablo. Por eso el procurador tiene que comportarse de una manera digna y amistosa. Es decir, los Hechos de los Apóstoles quieren presentar a los procuradores como protectores de Pablo y los presentan de una forma digna y amistosa. Aunque ya hemos visto que a Félix lo critica duramente, ¿eh? Pero en general lo presenta agradable, ¿no? Por lo menos será un sinvergüenza, pero es un sinvergüenza amable. Y de efecto, pues lo va a presentar como, como una persona justa, como una persona buena, ¿no? ¿Por qué? Porque protege a Pablo. Los romanos protegen a Pablo. Los romanos tienen que proteger a los cristianos, que ese es el final. Y esa es la finalidad de todo el libro. Mostrar eso. Bueno, eso es lo que podemos decir de Festo. No he encontrado más nada de Festo. Además, no es fácil que se encuentre nada más, porque ya digo que Josefo habla muy poco de él. Del otro personaje hablo después. Voy a decir lo que pasó primero con la primera parte con Festo. Cuando Félix fue sustituido por sucesor, por Porcio Festo, el año 59 o 60, este heredó el problema de Pablo. Pablo era problema porque estaba allí encerrado sin saber por qué. Nada más tomar posesión de su cargo en Cesarea, Festo subió a Jerusalén. Manuel Iglesias destaca, 700 metros tuvo que subir. Es decir, desde Cesarea hasta Jerusalén hay una buena cuesta. Es todo ir subiendo para arriba. De hecho, ir a Jerusalén se dice siempre subir a Jerusalén. Lo mismo que ir a Egipto, bajar a Egipto. Bueno, ¿para qué fue Festo a Jerusalén? Para entrevistarse con las ciudades, con las autoridades judías. Festo era un hombre educado, lo han nombrado procurador de Judea. Bueno, vamos a estar bien con los jefes de la autonomía, ¿no? Y sube a Jerusalén para entenderse con los jefes de los judíos. Para el autor de Hechos, lo único que importa de esta visita es que los judíos renovaron las acusaciones contra Pablo. Subió Festo a Jerusalén y los judíos fueron a hablarle de Pablo. Le hablarían de un montón de cosas, pero al autor de los Hechos de los Apóstoles lo único que le interesa es esta relación con Pablo. Y quisieron, en contra de los deseos de Pablo, que el gobernador lo hiciera subir a Jerusalén para ser juzgado. Claro que, por un lado, ellos estaban tramando otra conjura para cogerlo por el camino y matarlo y decir, uy, como hay tantos bandidos, cualquiera sabe, ¿verdad? Y Pablo, que también lo sabe todo esto, dice, nanay, a mí no me suben a Jerusalén ni atado, vamos. Y nunca mejor dicho. A mí no me suben a Jerusalén. Festo tampoco cayó en la trampa. Y les dijo, no, que bajen conmigo los demás autoridad entre vosotros. Y si hay algo irregular en este hombre, que presenten la acusación. Por tanto, dice, lo que dice Festo fundamentalmente es, yo lo voy a juzgar. Voy a hacer lo que hizo Félix, pero como aquel proceso se quedó colgado, yo lo voy a repetir. Voy a repetir el proceso contra Pablo. Pero que bajen los acusadores a Cesarea. Yo al rey no lo traigo aquí porque os conozco ya. Llevo 15 días aquí, pero ya me he dado cuenta del percal. Así es que bajáis vosotros a acusar a Pablo ante mi tribunal. Bueno, pues entonces en Judea, en Cesarea, se volvió a abrir el proceso contra Pablo. Y se abrió en toda regla. Fijaros que se siguen las formalidades procesales. Se dice que Festo
se sentó oficialmente en el tribunal. Esto de sentarse en el tribunal era muy importante para los romanos. El juez tenía que pronunciar sentencia para que fuera oficial sentado en la silla, curul. Tanto que para hablar bien de uno de los hijos de Herodes, en vez de que de Filipo, se nos cuenta que cuando iba de viaje por las regiones que él estaba gobernando, llevaba siempre una silla curul en el equipaje, para que donde llegara pudiera sentarse y hacer justicia, es decir, pronunciar sentencia. La sentencia había que hacerla sentado en la silla curul, la silla de la sentencia, ¿verdad? Pues bien, aquí se nos dice de Festo. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos. Eso era lo anterior. Perdona que me he ido. Vamos a ver. Que he empezado a leer todo el proceso de Félix. No es el proceso de aquí, lo que nos interesa. Después de no permanecer entre ellos Félix más de 8 o 10 días, dejó Jerusalén y bajó a Cesarea. Al día siguiente, sentándose en el tribunal, ordenó que fuera traído Pablo. Una vez allí, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Se constituye el tribunal, el juez se sienta, se llama oficialmente al reo, se llama a los acusadores, estos van a hablar en contra del reo, aunque aquí ya se nos anticipa que van a decir mentiras. Pero el proceso judicial es en toda regla. Los acusadores son presentados como masa. Eso también es importante. Ya no se los presenta como en el proceso ante Félix, que baja Ananías, el sumo sacerdote, y llevan un buen abogado, Tértulo, ¿no? Ahora no. Ahora dice los acusadores en masa. Ya hemos hablado bastante de ellos y bastante latosos son. Estos, sin embargo, presentaron su alegato contra Pablo. Las acusaciones no se indican, pero se afirma que fueron tan graves que merecerían lo peor, ¿no? Pero eran calumniosas y no se podían probar de ninguna manera, ¿no? Se presupone que eran las mismas que Tértulo había presentado previamente ante Félix. Pablo insiste en su defensa con los mismos argumentos de siempre. No he cometido delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Esas eran las acusaciones que le había hecho Tértulo, ¿verdad? Este hombre va provocando desórdenes contra César. Este hombre ha intentado profanar el templo. Este hombre se opone al cumplimiento de la ley de los judíos, ¿no? Pues bien, Pablo dice que de eso nada. No he cometido delito. Festo, aquí también por puro cálculo político, evitó dar sentencia y propuso que Pablo fuera juzgado en Jerusalén. Ahora Festo dice, bueno, esto está muy oso. Aquí ya no puedo, ya me lo tengo que llevar a Jerusalén y allí lo tenemos que juzgar. Pero Pablo dice que ni hablar, porque sabe que va a ser linchado como lo saquen de Cesarea. Declaró que no aceptaba la validez de un juicio ante el Sanedrín y reconoció al tribunal romano como el que tenía que juzgarlo. Más todavía, apeló al Tribunal Supremo, al tribunal del emperador. Contra lo que opinan la mayoría de los autores, Senén Vidal apunta que para apelar al César no hacía falta ser ciudadano romano. Pero yo os digo que es un verso suelto. La mayoría de los autores dicen que para apelar al tribunal del César había que ser ciudadano romano. Ahí queda la cosa un poco. No sé de dónde toma Senén Vidal
esa afirmación, pero la dice, ¿no? Ahí. Por cierto, que Senén Vidal, que está lleno de ideas importantes y que hace un comentario bastante bueno. Voy a desarmar un poquillo esto, pero es para enseñaros el libro de Senén Vidal. Este es el libro de Senén Vidal. Es un tocho en condiciones, ¿eh? Es un libro, además tiene muchísimas notas, ¿eh? Casi media página, en cada página, casi la mitad está destinado a notas y además generalmente muy buenas y muy acertadas. Pero ya lo dice Sicre, eso lo dijo en un off the record, ¿no? Como yo también esto de alguna manera lo digo off the record. Comentaba, si es que, hombre, César Vidal, Senén Vidal, pues César es otro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Senén Vidal, pues dice muchas cosas buenas, pero no cita a nadie, no cita ni a la de tres, ¿no? Y es verdad, es un problema que tiene ese libro, porque no pone los apoyos. Yo creo que es que él opina que los que estén interesados que se lo busquen, que lo van a encontrar fácil, y los que no estén interesados, pues que quieren tener hojas perdidas, ¿no? Bueno, pues César Vidal, digo, niega la necesidad de ser ciudadano romano para ser juzgado por el emperador. En cambio, la mayoría de los autores, Sicre mismo, Manuel Iglesias, los que he ido consultando, sí afirman casi todos que era necesario ser ciudadano romano, sea lo que sea, me da igual. Pablo ya no se fía de los tribunales judíos y pide acogerse al foro romano. La apelación al César explica el histórico tratado de Pablo preso a Roma. Festo aceptó la apelación y dejó a Pablo preso hasta que pudiera ser enviado a la urbe. Y aquí tenemos al pobre Pablo todavía encerrado. A todo esto sucede otro pequeño acontecimiento. Todo esto tuvo que pasar muy junto, porque ya os digo que Festo estuvo no más que 2 años, ¿no? O 3, ¿no? Resulta que el rey Agripa II, junto con su hermana Berenice, vinieron a visitar cortésmente al procurador romano. Pero eso, claro, nos obliga a explicar un poquillo quiénes eran estos dos personajes, Agripa II y Berenice. Mirad, cuando murió Herodes Agripa I, que había sido rey de Judea por 3 o 4 años, que era aquel sinvergüenza romano que había llegado incluso a conseguir que Claudio fuera el emperador, o sea, un tío con importancia. Se cargó de deudas, se hizo amigo de Calígula, luego cuando mataron a Calígula intervino en el nombramiento de Claudio. Claudio en agradecimiento le dio el reino de Judea, pero ahí se muere pronto. Y entonces cuando Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, no lo perdéis de vista, y además de la familia de los Asmoneos por parte de madre, por parte de abuela, por parte de abuela, por parte de padre era Asmoneo. Su abuela Mariamne era de los reyes asmoneos, de los judíos, es decir, tenía cierta legitimidad en Palestina. Pues cuando murió Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, Claudio, el emperador, quiso nombrar heredero suyo al hijo que había dejado, porque Herodes había dejado 4 hijos por lo menos. Había dejado a 3 muchachas, Berenice, Mariamne y Drusila. De Drusila hablamos en el tema anterior, que era la mujer de Félix. Había dejado a esas 3 muchachas y dejó también a un hijo que era bastante joven, tenía, dicen, unos 17 años. Entonces Claudio quería haberlo nombrado heredero de su padre, pero le aconsejaron: mira, este muchacho es demasiado joven, nos vamos a meter en un lío espantoso y no sabemos cómo va a reaccionar. Mejor es que Judea, que está muy revuelta,
siga siendo gobernada por procuradores y ya llegará el tiempo de hacerle favores a Agripa, ¿no? Al hijo de Agripa. Este Agripa había nacido en el 27 o en el año 27 o 28 después de Cristo. En este momento era muy joven. Y Claudio pensó hacerlo rey y darle la herencia de su padre, pero le aconsejaron que hiciera volver Palestina al régimen provincial. Y así lo hizo, teniendo en cuenta la juventud del príncipe. Mirad, los años no casan demasiado, pero es que tampoco quería meterme en una guerra de números, porque esta época para los números de los años es bastante compleja, ¿eh? Quedaros que tenía 17 o 18 años y ya vale. Agripa II no heredó el reino. Se quedó en Roma, donde había sido educado, pues allí tenía magníficas relaciones entre los nobles de la ciudad. Por otra cosa que diré después, a pesar de todo esto y lo bien visto que estaba, y de que era ciudadano romano, por supuesto, y prácticamente un noble romano, era sentido como extranjero, ¿eh? Ahora veremos por qué. Lo digo esto, ¿eh? Sin embargo, pertenecía a este grupo de gente que en Roma tenía muchísima influencia, tenía mucha gente alrededor, tenía mucho dinero y prestaba mucho dinero y ayudaba a muchos y intervenía en la política descaradamente. ¿No? Bueno, él, que pues se ve que era un muchacho sensato, aceptó bien la decisión de Claudio, porque además Claudio ya desde ese momento empezó a hacerle favores importantes, ¿no? Pues bien, y aprovechó su posición para ayudar a sus compatriotas judíos. De Agripa II los judíos guardan muy buen recuerdo, muy buen recuerdo. Cuando murió su tío Herodes de Calcis, vamos a ver un poquito el mapa. Aquí tenéis un mapa. Como tengo que actuar al revés, no se ve bien. ¿Veis Calcis ahí? Ahí. Donde pone Calcis, es que no se ve bien, no enfoca bien. A ver si llego con la mano bien. Ahí está Calcis, ¿lo veis? Al lado de Avilá. Es una zona de Siria, Fenicia. Ahí, ese fue el reino primitivo de nuestro Agripa II. Pues bien, cuando murió su tío Herodes de Calcis, Claudio le otorgó el reino a Agripa II. No perdáis de visto que la palabra Herodes es el apellido ya de toda la familia, ¿eh? Era el nombre de Herodes el Grande, pero ya todos se llamaron Herodes, toda la familia, ¿eh? No perdáis eso tampoco de vista. Este sería Herodes Agripa II, como su padre fue Herodes Agripa I. ¿eh? El tío de Herodes Agripa I era Herodes de Antipas, el de Galilea. Herodes Filipo había tenido otra parte. Herodes Arquelao había sido el etnarca de Judea. Todos eran Herodes de nombre, de apellido. Bien. Pues heredó el reino de Calcis, pero sobre todo heredó una cosa que fue mucho más importante, que fue muchos derechos sobre el templo. Todos los asuntos relacionados con el templo no estaban bajo el poder del procurador directamente, sino que le correspondían a Herodes. Él era el gobernador del templo. Y de hecho ejerció, cambió algunos somos sacerdotes e intervino en algunas cosas relativas al templo. Y esto es muy importante porque la acusación contra Pablo es de haber intentado profanar el templo. Por eso la intervención de Herodes de Herodes Agripa II va a ser importante. Más tarde le concedieron otros territorios, de modo que en tiempos de Nerón, este Herodes Agripa II llegó a poseer casi toda Palestina, sobre todo el norte de Palestina. El sur se lo siguieron reservando los procuradores. Como estalló la guerra pronto, pues Herodes Agripa al principio quiso
intervenir como mediador, para establecer la paz, para evitar lo inevitable. Y cuando se hizo inevitable, él era romano. ¿Qué queréis que le haga? Se pasó a los romanos con toda claridad, con toda dignidad, sin aparentar nada y sin decir yo soy muy buen judío, pero soy romano. No, yo soy romano. Otra cosa es que tenga la religión judía y otra cosa es que tenga intervención en los asuntos judíos. Pero yo soy romano. Y se pasó a los romanos decididamente y su hermana Berenice lo mismo. Ahora digo algo de la Berenice. Procuró ser reconocido como buen judío, y se esforzó por garantizar el mantenimiento y el funcionamiento correcto del templo de Jerusalén. Depuso a algunos sumos sacerdotes, pero parece que a él la religión le interesaba tan solo en cuanto que afectaba a su política. La frase que dice al final del juicio, casi por poco me hago cristiano, lo refleja bien. Lo refleja perfectamente. Vivió con su hermana Berenice de forma bastante escandalosa. Tanto autores romanos como Flavio Josefo dicen que vivió incestuosamente con ella. En favor de esto estaría que él no se casó nunca con ninguna otra. Berenice, sin embargo, sí anduvo de varias maneras. Pero ellos se esforzaron en no dar demasiado escándalo, pero todo el mundo decía que estaban viviendo como marido y mujer. En general, se comportó como un mero funcionario del imperio. Ya digo que él y Berenice hicieron todo lo posible por evitar la guerra de los judíos con Roma, aun cuando ya había comenzado la sublevación. Pero cuando la solución se hizo imposible, ambos optaron por los romanos con todas las consecuencias. En adelante se mantuvo fiel a Vespasiano, luego a su hijo Tito, luego a su otro hijo Domiciano, y cada vez le fueron dando más favores, más feudos, y gobernó unos territorios cada vez más amplios por el Líbano y Siria y Palestina. De sus andanzas después de la guerra judía no sabemos nada. Desaparece en la historia. Y Berenice, pues Berenice mandaba mucho, por eso la nombran aquí. Y por eso la vemos al lado de Agripa II, y por eso hablo aquí de ella. Me río porque siempre he dicho que es uno de los personajes históricos más venerados, la pobre, porque sufrió mucho la pobre, pero también era un elemento de cuidado. Una cosa curiosa, Berenice significa la que porta la victoria, y eso en latín se podía traducir por Verónica, bueno, o más que traducir, por transcribir, Verónica. Entonces Verónica no significaría vero icono, como se ha dicho y como se dice aquí en Jaén mucho a propósito del Santo Rostro, sino que Verónica significaría la que lleva a la victoria. Y entonces quizás, esto no lo he dicho por ningún lado, espero que no me maten, aplicado al Santo Rostro, Verónica no aludiría tanto a su carácter de verdadera imagen del rostro de Jesús, sino que aludiría más bien a que era una reliquia que era muy importante para la victoria en las batallas. Y como Jaén era frontera, se le habría dado esta reliquia, se dice que la trajo don Nicolás de Viedma, para que protegiera a la ciudad en su batalla contra los moros de Granada. De esto se ha hablado poco, pero Berenice se transcribe al latín Verónica, que es la que lleva la victoria. La verdad es que decir Verónica verdadero icono funciona fatal lingüísticamente. Eso no es de nuestro tema. Pero ya que quede eso como un pequeño apunte y que si me he equivocado, pues que me corrijan.
tengo el menos interés en crear polémica con el tema. Esta era hermana de Herodes Agripa II y Josefo dice que convivían incestuosamente. También Juvenal, un autor romano, habla de este asunto en su sátira. Berenice, la pobre, de verdad lo digo, llevó una vida trágica. Estuvo casada, luego se separó, anduvo con su hermano y sobre todo es famosa porque cuando la guerra de Judía se enamoró perdidamente de Tito, del emperador Tito. Y Tito se enamoró, no tan perdidamente, pero se enamoró de ella, se enamoró de verdad de ella. Y Tito pues la tuvo como conviviendo con ella, como amante, como pareja, la tuvo mucho tiempo, durante el tiempo de la guerra. Incluso luego en Roma se la llevó con gran disgusto de su padre Vespasiano, porque Berenice, al fin y al cabo, por muy romana que fuera su familia, porque los Herodes se habían hecho muy romanos, al fin y al cabo era una reina oriental. Y el recuerdo de Cleopatra, que fue muy malo en Roma, era inevitable al ver a Berenice. Era una Cleopatra en pequeño y además que venía también enamorada del rey, del emperador que iba a ser Tito. Entonces Vespasiano se puso enfadado con su hijo y le dijo que o el reino o la princesa. Que si querían vivir conviviendo, que vivieran, pero que no pretendiera hacerla su esposa. Entonces, cuando Tito llegó a emperador, también empezaron a haber muchas presiones y tuvo que despedirla. Prefería el imperio y la moral y ser bien considerado por el ambiente moral puritano de Roma. Roma tiene un ambiente muy puritano, muy hipócrita, pero una moral formal exterior muy fuerte. Entonces no se consentía esta situación tan irregular de Tito con una princesa extranjera que recordaba tanto a Cleopatra. Y por eso dirá Tácito una frase que se hizo célebre. La digo en latín para que se entienda mejor. Berenicen statim ab urbe dimisit. Invitus invitam. Bueno, como algunos quizás no sepáis tanto latín, la traduzco. Hizo salir a Berenice de la ciudad de Roma. No queriendo él, no queriendo ella. O si queréis mejor traducido, el que no quería a la que no quería. Que no quería que se fuera, a la que no quería irse. La echó Tito de Roma. Bueno, se fue y ya también la perdemos de vista. Es un personaje, ya digo, con un destino triste. Bueno, es de los personajes súper famosos, de los amores súper famosos de la historia, del mismo nivel de Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, Abelardo y Eloísa, uno de todos esos amores, Antonio y Cleopatra, uno de esos amores famosos e importantes, pero muy triste porque la pobre al final se vio despreciada por aquel a quien quería, ¿no? Que era Tito. Y pues me da mi penica de la mujereta, que queréis que os diga. Pero mandó mucho. Y en la época en la que estamos contando, pues se dice que va con el rey. Y eso es una forma de decir que mandaba mucho. Bueno, pues aquí tenemos que Agripa va a visitar a Festo y Festo le ofrece a Agripa la posibilidad de intervenir en el caso. Dice Roloff, no, lo dice Senenvidal aquí también. La relación de Pablo prisionero con autoridades y personajes importantes, que además declaran su inocencia, refleja el interés apologético del autor de Hechos en presentar al cristianismo
como un movimiento relevante y pacífico dentro de la sociedad. Como veis, es la tesis que vengo manteniendo todo el libro. Pues bien, Festo cortésmente informó a Agripa de la situación y declaró que no había encontrado crímenes en Pablo, y entre las acusaciones de los judíos estaba la que se sostenía que Pablo había pretendido violar la santidad del templo, introduciendo a los gentiles en el lugar santo. Esta acusación entraría en el ámbito de la competencia de Agripa. Festo implícitamente la considera insostenible, esa acusación, y afirma con rotundidad que toda la acusación contra el apóstol se reduce a temas religiosos de interpretación de la ley judía, y Pablo que sostenía que Jesús estaba vivo. Con ello se dice, bueno, si no queréis creernos, considerad que estamos locos. Que es lo que dice Festo, se enfada. ¡Estás loco, Pablo! Pero, en definitiva, dice, no ha cometido ningún crimen. Pablo está preso, ¿por qué entonces? Pues porque ha apelado a César. Le dice Festo, pero bueno, vamos a hacer aquí un informe que podamos llevárselo al César, ¿no? Agripa y Berenice quisieron mostrar su autoridad juzgando a Pablo. Pero fijaros que el juicio de Agripa y Berenice ya tiene un carácter distinto. Es instruir una causa para que se pueda llevar al Tribunal Supremo un informe adecuado de la situación. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la sala de audiencia junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Festo ordenó que fuera traído Pablo. Tenemos esta escena, que es la famosa. A la derecha tenéis a Pablo, a la izquierda tenéis a Festo, y en medio tenéis a Agripa II, con su collar y todo, y Berenice, que parece un angelito ahí, ¿no? Una señora totalmente respetable. Detrás tenéis un lictor. Es una escena de juicio solemne. No estamos ante un acto privado, no estamos ante una entrevista, estamos en una causa judicial en condiciones. Festo de nuevo declaró la inocencia de Pablo, a pesar del odio de sus compatriotas judíos. El gobernador dejó claro que Pablo no había hecho nada digno de muerte y que no sabe qué decir de Pablo para informar al emperador, al que llama señor, curiosamente. Los cristianos se negaron a llamar señor al emperador. Por lo menos en aquella época, ahora sí se dice señor a todo el mundo. Entonces, Festo no sabe qué decirle al tribunal del emperador, ¿no? ¿Qué voy a decir yo a este? Le mando allí anda, juzga a este. Y van a decir, ¿de qué? ¿De qué lo vamos a juzgar? Agripa, que es a la par judío y romano, y que además tiene a su cargo el templo, podrá determinar formalmente cuáles son las acusaciones y cuál es el valor de esas acusaciones que justifican el traslado de la causa al Tribunal Supremo. Y con eso acabo esta parte del tema. Ha hablado Festo, el tribunal está constituido perfectamente, se saben las acusaciones, y ahora nuestro amigo Herodes Agripa le va a invitar a Pablo a que se defienda. Y el capítulo 26 va a tener un largo discurso de San Pablo que analizaremos en la clase que viene, a pesar de que había dicho que lo iba a hacer hoy. Pero ya llevo 54 minutos hablando y no es cosa de continuar la charla. El próximo día veremos el capítulo 26, como dijo. Y eso es lo que hay. Enterar un poquillo de todo este ambiente romano
he querido presentar un poco el ambiente romano y el ambiente de Palestina para que sepamos en qué ambiente nos movemos y cómo el ambiente bíblico ha cambiado de ser oriental a ser romano. Que eso es muy importante en esta parte del libro. Punto final. Ahora otra cosa. Hombre, insisto en lo de la convivencia que queremos tener para final de junio. A ver si, hombre, tomárnoslo en serio, a ver si alguno quiere participar. Es que nadie me ha dicho que quiera participar y ya se echa encima. Si no queréis, pues nada, no me digáis nada y eso quiere decir que no. Pero si contara con un grupillo sí podríamos hacer una convivencia bonita. Pero un grupillo un poco en condiciones. La fuerza de la convivencia que tenemos un grupo de gente. No 5.000, pero sí un grupito agradable, un grupito en el que podamos compartir, en el que haya varias opiniones, en el que haya varias formas de ver la vida. Bueno, que si queréis participar y podéis participar, decídmelo. Y si no, pues mira, hay cosas que no se pueden hacer y no se hacen y no pasa nada. Seguiremos comentando. Nos quedan unas 4 clases, ¿eh? Capítulo 26, 27, 28 y quizá algún colofón, ¿eh? Pero fundamentalmente esas 3. Nada más.